Después del funeral de mi padre, un importante accionista muy respetado de la empresa, nuestra familia se reunió para discutir la herencia en la reunión en la que mi cuñado Jason afirmó inesperadamente su opinión y argumentó fervientemente que mi esposa Emily, la hija mayor, debería heredar las acciones y un total de $5 millones al presenciar a mi cuñado y a mi hermana anticipando ansiosamente una ganancia inesperada sustancial. El abogado intervino con calma con un toque de sorpresa. Cuando el abogado explicó que Emily Liville no tenía derecho a la herencia, mi nombre es Iona, 42 años, trabajadora asalariada que vive con mi amada esposa y mis 2 hijos a pesar de la impresionante reputación de mi padre. Mi hermana mayor Emilia sido durante mucho tiempo una fuente de preocupación para nuestros padres debido a sus comportamientos problemáticos recurrentes. Luchó por establecer una carrera estable y llevó una vida egocéntrica causando para distanciarme con el tiempo. Mi malestar creció particularmente cuando Emily, a la edad de 50 años, trajo abruptamente a casa a un hombre mucho más joven llamado Alex y anunció su intención de casarse con él. A pesar de la atractiva apariencia de Alex, él exudaba un error irresponsable que no me sentó bien. Emily buscó descaradamente fondos para la boda de nuestro padre y rápidamente los desperdició. Su audaz demanda de más fondos afligió aún más a nuestro padre, quien enfrentó problemas de salud. Se distanció y se negó a contribuir después del funeral. Mientras mi madre y yo todavía estábamos lidiando con nuestro dolor, el abogado llegó para discutir la herencia. Para nuestra sorpresa, Jason y Emily irrumpieron en la discusión alegando que Emily, como la hija mayor, tenía derecho a las acciones y una herencia de $5 millones. Tanto mi madre como yo estábamos desconcertados al no haber sido conscientes del testamento dejado por nuestro padre. Mientras Jason se deleitaba con la perspectiva de nueva riqueza, Emily, insatisfecha, cuestionó la declaración del abogado. Sin embargo, el abogado aclaró que Emily no tenía ningún derecho legal a la herencia. Expresiones. Emily, mostrando su enojo, levantó la voz insistiendo en que era imposible. El abogado reveló además que Emily no era la hija biológica del fallecido. Emily se volvió hacia nuestra madre con una mirada intensa buscando confirmación. En ese momento mi madre tenía una expresión compleja, aparentemente incapaz de encontrar las palabras para abordar la impactante revelación que siempre había sido consciente de que Emily y nuestro padre no estaban relacionados biológicamente, pero parecía que ella estaba completamente ajena a este hecho. Confundida, Emily comenzó a sacudir los hombros de nuestra madre suplicando desesperadamente: «Mamá, ¿qué significa esto?». Imperturbable por el temblor, mi madre con calma pero con firmeza le reveló a Emily que eres la hija de mi esposo anterior. Mientras estaba siendo sacudida, mi madre reveló en voz baja este hecho significativo. Emily, quien siempre había afirmado que nuestro papá la amaba más, ahora tenía una cara de total incredulidad. De repente Jason intervino. Pero si había una adopción, ella tendría derecho al derecho de herencia. Eso es correcto, ¿no es así, Emily? Buscó la confirmación de mi hermana, quien vacilantemente aceptó diciendo que sí, ese debería ser el caso. Sin embargo, frente a Emily, nuestra madre sacudió lentamente la cabeza diciendo que no. Emily, nunca pasamos por una adopción. Emily continuó: ¿por qué llegas a monopolizar la riqueza de nuestra familia? Sus palabras provocaron mi ira y le respondí: ¿alguna vez has pensado en cuánto le hiciste gastar a papá? ¿Todavía tienes algo que decir?, dije indignado. Cállate, soy la hija de esta casa, tengo todo el derecho a ello. Emily insistió. Respondí: exactamente, gastar dinero en una hija es un deber de los padres. Quedé consternado por la situación y soltó un profundo suspiro. Normalmente, gastar dinero en una hija no está mal, pero el problema era la cantidad que mi hermana le hizo a papá gastar en sus deudas y compensaciones. El abogado, que había estado observando, habló en voz baja. ¿Qué tal si dejamos que Emily vea el testamento también? Emily no tenía ni idea sobre el testamento y cuando le señalé que ese padre quería discutir su contenido con toda la familia, ella lo había descuidado y salió a hacer otros recados. Jason no pudo ocultar su enojo y miró a Emily preguntándole: ¿por qué hiciste eso? Emily, fue importante, por sugerencia del abogado, que mi hermana y mi cuñado aceptaron escuchar el testamento. El testamento detallaba las razones específicas por las que Emily no fue adoptado legalmente. Parecía que papá inicialmente tenía la intención de aceptar a Emily como un miembro formal de la familia. Sin embargo, el testamento describió
Meticulosamente su decepción por sus malas acciones hacia mí desde la infancia y su creciente despilfarro a medida que crecía. Emily se sorprendió y se quedó sin palabras al enfrentarse a la realidad de no tener derechos de herencia. ¿Qué significa esto? Emily, me estabas engañando haciéndome creer que nos volvemos ricos. La herencia siempre había sido consciente de que Emily y nuestro padre no estaban relacionados biológicamente, pero parecía que ella estaba completamente ajena a este hecho. Confundida, Emily comenzó a sacudir los hombros de nuestra madre suplicando con voz desesperada: «Mamá, ¿qué significa esto?». Imperturbable por el temblor de mi madre. Emily, que siempre se había burlado de mí con afirmaciones de que papá la amaba más, ahora tenía una cara de absoluta incredulidad. De repente Jason intervino: «Pero si había una adopción, ella tendría derecho al derecho de herencia, eso es correcto, ¿no es así?». Emily busca confirmación para mi hermana. Sí, ese debería ser el caso. Emily respondió. Sin embargo, frente a Emily, nuestra madre sacudió lentamente la cabeza. No, Emily, nunca pasamos por una adopción. Ante esta revelación, Emily se volvió hacia su madre exigiendo una explicación. En ese momento mi madre tenía una expresión compleja, aparentemente incapaz de encontrar las palabras para abordar la impactante revelación. «Yo también debería tener derechos», Emily exclamó con gritos llenos de frustración. Mi madre, luchando por encontrar palabras, logró decir: «Bien, es por eso que incluso todo porque nada para mí». Emily gritó enojada, su cabello despeinado enfatizando sus intensas emociones. La abogada, sin embargo, permaneció tranquila como si fuera un día normal. Tan pronto como hice valer mi conexión biológica con papá, Emily, en un ataque de ira, se acercó para golpearme, expresando que hubiera sido mejor si yo nunca hubiera existido antes de poder responder. El abogado intervino advirtiendo a Emily que se abstuviera de tales acciones, amenazando con involucrar a la policía. Aproximadamente medio año más tarde, el proceso de herencia se completó sin problemas. Emily y Jason inicialmente se resistieron firmemente, pero el hábil manejo del abogado les dejó poco espacio para interferir. Mi madre finalmente le proporcionó a Emily una pequeña cantidad de dinero, aunque no era mi lugar para comentarlo de manera frustrante. Jason desapareció sin dejar rastro, dejando a nuestros familiares en shock y decepción debido a su descarada codicia por el dinero. Vínculo con Emily. Entendiendo sus preocupaciones, le di a mi madre algo de tiempo para pensar mientras la conducía a casa. Nos sorprendió ver luces encendidas en la casa generalmente vacía. Estacionando con cautela la tarjeta en el garaje, nos acercamos a la entrada sospechando que Emily podría haber regresado. Repentinamente el auto corrió hacia nosotros y mi hija gritó: «Cuidado». Instintivamente me lancé para proteger a mi esposa y apenas evité el auto, aunque gemí de dolor después de ser rozado por el auto. Mi esposa, preocupada, me preguntó si estaba bien. El auto conducido por Jason finalmente se estrelló contra él. Entrada al garaje durante mi estadía en el hospital. Emily visitó a mi madre mientras mi madre cuidaba las flores. Emily me miró y comentó: «Eres sorprendentemente dura, ¿no?». Su tono tenía un toque de decepción. Reflexioné para mí mismo, confirmando mis sospechas, y respondí provocativamente que si hubiera muerto en el accidente, mamá habría heredado todo. Decepcionada por mis palabras, Emily parecía visiblemente inquieta. «Sé lo que esperabas», continué mientras Emily desviaba la mirada mirando hacia abajo, «pero ves que mamá tiene la intención de renunciar a su herencia, así que tus esperanzas no se hará realidad». Cuando dije esto, Emily me miró asombrada. Le parecía insondable que alguien renunciara voluntariamente a lo que podría recibir. «Tengo esposa e hijos, así que mamá dice que la herencia debería ser para ellos. Eso es lo que hace un padre. Debería hacer», le expliqué anticipando las objeciones de Emily, pero Emily comenzó a objetar y sus palabras se fueron apagando. «Hice un testamento temprano siguiendo el ejemplo de papá. Desafortunadamente, la herencia que debería tener ya no irá a mamá», agregué ante estas palabras. Agitación. Incapaz de ocultar su enojo, Emily levantó la voz exigiendo una parte de los 5 millones de herencia. Cuando me negué firmemente, Emily, llena de rabia, me agarró del cuello insistiendo en que le diera al menos la mitad, ya que ella era mi verdadera hermana. A pesar de su fuerte por favor, miré mirándola con simpatía. «Tal avaricia es lo que decepcionó a papá, ¿no entiendes que hablé con calma?». El rostro de Emily rápidamente se puso rojo y buscó mi garganta. En ese momento mi madre
Regresó a la habitación y le gritó a Emily preguntándole qué estaba haciendo al escucharla. Gritaron las enfermeras convocadas por la llamada de enfermera escoltaron a Emily fuera de la habitación, aunque mi madre parecía tratar de proteger a Emily, se fue bañándola con palabras frías, donde me equivoqué al criarla, murmuró mi madre. Con voz dolorida poco después de que descubriéramos eso. Mi madre se había enfermado afligida por su estado debilitado, comenzamos a ayudar con el transporte y las tareas del hogar, esta Emily aparentemente enfurecida, quien probablemente se enteró de nuestra madre o se encontró con mi esposa cuando vino a pedir dinero, un día de la nada, Emily me contactó por mi teléfono. Le pedí que me explicara la repentina decisión expresando profunda preocupación por dejar el cuidado de mamá a Emily, quien difícilmente podía manejar las tareas del hogar y mucho menos cuidar de una persona enferma, llamé apresuradamente a mamá. Para comprender la situación, y sorprendentemente, me enteré de que Jason tenía experiencia como cuidador y mamá afirmó que su vida no estaba muy alterada en ese momento. Sentí una sensación de alivio al enterarme de eso, pero poco después, mamá fue llevada de urgencia al hospital. Hospital en una ambulancia debido a un error en la dosis del medicamento, la familia se apresuró al hospital donde encontramos a mamá gravemente debilitada. Le pedí a mi esposa que se quedara con ella y corrí a nuestra casa familiar al llegar, descubrí la casa en desorden, mamá no podía prepararla. Comidas favoritas el refrigerador estaba vacío y Emily había despedido al ayudante sin consultar a nadie. Cualquier expectativa que tenía de Emily rápidamente se convirtió en decepción. Al revisar la caja fuerte encontré que se había retirado una cantidad significativa de dinero de la cuenta bancaria de mamá. Afortunadamente, la cuenta de la herencia estaba intacta, pero en los fondos reservados para los gastos diarios casi se agotaron rápidamente. Reuní los elementos necesarios, como libretas, tarjetas y sellos. Regresé al hospital para explicarle todo a mamá y discutir nuestros próximos pasos. Emily, que no estaba al tanto del problema de la libreta, se sorprendió, pero su reacción se ensombreció cuando mencioné el error de medicación fue algo que Jay había preparado. Le sugerí a mamá que sería mejor no dejar que Emily entrara más a la casa. Expresé mis preocupaciones sobre el terrible estado de la casa y la aparente pérdida de peso de mamá. Sugerí calurosamente que viviéramos juntas en una nueva casa. Mamá estalló. Se puso a llorar ante estas palabras, lloró intensamente, sin embargo, la condición de mamá empeoró y, a pesar de los mejores esfuerzos del médico, falleció desconsolada por las acciones de Emily. Cuando regresé a la casa familiar para reparar el funeral de mamá, descubrí que todos los objetos de valor habían desaparecido, parecía que Emily y su marido, que tenía dificultades económicas, se los había llevado. El día después del funeral de mamá, me reuní con Emily y el abogado de la oficina legal para discutir la herencia que Emily había llenado con un sentido de superioridad declaró con confianza su derecho a recibir la herencia de mamá incapaz de contener mi risa por su malentendido el abogado anunció solemnemente echemos un vistazo al testamento y rompió el sello el rostro de Emily perdió el color cuando el contenido reveló que no heredaría nada. Jason mostrando su furia exigió una explicación, ¿qué significa eso? Ella es su hija. No puedes engañarnos. Entrega la herencia ahora. Jason, temblando de ira, golpeó la mesa. Le pregunté con calma. Jason, ¿le hiciste algo a mamá? Yo no hice tal cosa. Repliqué con desdén, entonces, ¿por qué se equivocó la medicación habitual? Presioné, pero Jason lo ignoró diciendo que eso es irrelevante. Ion, es imposible que no reciba ninguna herencia. ¿Qué hiciste? No puedo pagar la hipoteca del apartamento. Ahora estoy sorprendido por sus palabras. Que Emily había estado contando sus pollos antes de que nacieran a pesar de que no había aparecido inmediatamente después de enterarse de la muerte de nuestra madre Emily, incapaz de ocultar su desesperación, presionó al abogado, ¿realmente no hay nada? El abogado suspiró profundamente y confirmó que sí, el testamento es como dice. Explicando los aspectos legales reveló que después de deducir las cantidades que Emily había retirado y vendido sin permiso la herencia era prácticamente inexistente en realidad esta situación era parte de un plan que había discutido con el abogado.
De antemano Emily, asombrada, protestó con vehemencia negándose a aceptar la realidad. Ella expresó su insatisfacción, pero yo albergaba un fuerte resentimiento hacia Emily, quien solo absorbía a otros sin trabajar solo para tomar el dinero. Cuando mamá estaba encantada de creer que Emily se ocuparía de ella, cuidar a alguien requiere dinero, no entenderías que yo ataqué. Exijo ver los detalles de los gastos que Emily había usado para mamá. Ella tembló al darse cuenta de que no había recibos para reconocer esos reclamos. Jason trató de inclinar la situación a su favor, pero rechacé su solicitud admitiendo abiertamente el maltrato que había soportado por parte de Emily. Declaré firmemente que tomaré acciones legales con respecto a ese accidente. Jason palideció al darse cuenta de su desliz. Emily gritó en agonía al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Como resultado, Jason enfrentó consecuencias legales y se descubrieron malas conductas pasadas que condujeron a su arresto, aunque Emily parecía ser una cómplice menor. Enfrentó problemas financieros y el rechazo de sus familiares mientras yo continuaba mis días de trabajo estable, imperturbable por la terrible experiencia, y esperaba pequeñas alegrías de los dividendos en acciones.